Buen día, profe. El día de hoy yo le voy a hablar sobre el tema de ética en los datos de privacidad, seguridad y transparencia. Déjeme compartir la presentación. El día de hoy les voy a hablar sobre la ética en las gestiones de datos, privacidad, seguridad y transparencia en el manejo de información sensible en las organizaciones. La importancia de la ética en la recopilación de datos eh, es esencial para el crecimiento y desarrollo de muchas empresas y organizaciones. Los datos recopilados pueden proporcionar información valiosa sobre los usuarios, los, perdón, valiosa sobre los patrones de comportamiento del usuario, las preferencias y necesidades, y a diseñar productos y servicios que se adapten a las necesidades de los usuarios. Es por eso que la ética en la recopilación de datos se ha vuelto cada vez más relevante en el mundo empresarial y tecnológico. Aquí, pues es sumamente importante porque hoy en día, cuando, por ejemplo, entramos a una aplicación, eh, no sé, TikTok, al abrirla nos pide como qué gustos o sea, o qué intereses tenemos. Al igual nos piden como, pues, un nombre, edad, nada más. Y ahí es para que ellos puedan ver qué videos nos pueden enseñar de nuestros gustos, pero también es sumamente importante ver qué datos somos los que proporcionamos para que no haya después una falsa identidad. Los principios éticos de la recopilación de datos. Cuando se trata de recopilar y utilizar datos de manera ética, es importante tener en cuenta algunos principios fundamentales, que son los siguientes. Uno, consentimiento informado. ¿Cuál es crucial obtener el consentimiento de los usuarios ante la recopilación? De recopilar cualquier tipo de datos personales, los usuarios deben de estar completamente informados sobre cómo se utilizarán sus datos y tener la opción de optar por no participar o sí, si así lo desean. Pues si nosotros como usuarios debemos de estar conscientes de qué información estamos presentando o dando a las empresas, ya sea, no sé, un caso de comprar algún producto, pues obviamente nosotros somos conscientes de que vamos a meter una tarjeta de crédito o de débito con nuestra información. Y también, por ejemplo, lo que son ahora las redes sociales en Facebook, qué es lo que quieres compartir y qué no es lo que quieres compartir, qué información quieres que se vea y que los demás vean. Entonces, es sumamente importante saber qué queremos y qué no, y al igual nosotros como empresa, que debemos de tener bien claro qué datos debemos de tener de nuestros colaboradores. Obviamente son datos personales y que deben ser confidenciales y que no podemos estar exponiendo a cualquier persona y deben de estar bien resguardados. Al igual que eh, debemos de tener bien claro qué datos son los que necesitamos, o sea, los datos básicos y no pedir datos de más, que a final de cuentas el trabajador es quien decide si nos los puede dar o no. Minimización de datos. Solo se debe de recopilar los datos necesarios para cumplir con el propósito establecido. Es importante evitar recopilar datos innecesarios o irrelevantes. Ejemplo, recopilación y almacenamiento de datos médicos es crucial. Sin embargo, los proveedores deben de garantizar que solo recojan información necesaria para brindar atención. No solo protege a los pacientes, sino también que ayudan a las instituciones médicas a cumplir con normativas nacionales e internacionales. Como les comentaba, a veces los usuarios o nosotros que vamos a recabar información debemos de tener bien claro qué sí necesitamos y qué no, qué es importante y qué no. Y también saber que nos vamos a proteger nosotros y vamos a proteger a nuestro usuario. Seguridad y protección. Los datos recopilados deben ser almacenados y protegidos de manera segura para evitar el acceso no autorizado o el uso indebido. Ejemplo, una red social crea un portal de autoservicio para la gestión de datos. Los usuarios pueden descargar todos los datos que comparten con el sitio, actualizar o eliminar sus datos, decidir cómo el sitio puede proceder a su información. Este ejemplo podría ser, no sé, Instagram, cuando tú editas tu perfil.
Ahí te dice qué datos quieres que los demás vean, o sea, cuando entran a tu perfil, o qué datos no, si los quieres quitar, poner, e incluso si no quieres poner ningún dato más que tu nombre, también se puede. Transparencia. Las organizaciones deben ser transparentes y claras en cuanto a sus prácticas de recopilación de datos. Deben proporcionar información clara y comprensible sobre cómo se recopilan, se almacenan y se utilizan los datos. Ejemplo, un banco envía avisos anuales de privacidad a todos sus clientes. Estos avisos describen todos los datos que el banco recopila de los titulares de las cuentas, cómo utiliza esos datos para cosas como el cumplimiento de la normativa y las decisiones crediticias, y cuánto tiempo conservan los datos. El banco también alerta a los titulares de cuentas sobre cualquier cambio en su política de privacidad, tanto pronto como se realice. Pues sí, o sea, cuando entras al banco o cuando, por ejemplo, nosotros en el banco que utilizamos en mi trabajo, es Santander. Y si quieres hacer algún movimiento o algo por videollamada o no sé, o hacer un reclamo, todo es por videollamada, pero obviamente tu clave de acceso es tu voz y ellos ya la tienen grabada. Si no eres tú y no eres el titular, no te dan información, tiene que ser a fuerza la persona titular la que está marcando para que te puedan dar información que necesites o aclarar algún caso. Responsabilidad y rendición de cuentas. Las organizaciones deben de asumir la responsabilidad de sus prácticas de recopilación de datos y asegurarse de cumplir con todas las leyes y regularizaciones aplicables. También deben estar preparadas para rendir cuentas por sus acciones y enfrentar las consecuencias si se infringe la ética de la recopilación de datos. Por ejemplo, aquí sería, no sé, que algún trabajador, o sea, que nosotros tengamos información de algún empleado de los empleados que pues es sensible o que son datos personales tanto a lo mejor de sus cuentas bancarias y alguien y que algún trabajador o alguien haga este mal uso de eso, pues obviamente nosotros como empresa o quien tenía protegida esa información debe de hacerse cargo y asumir las responsabilidades de porque a lo mejor no guardó bien esa información o la dejó muy expuesta. Privacidad y anonimación de los datos. La privacidad de los usuarios es una protección clave y la recopilación de datos es fundamental para proteger la información personal y garantizar que no se revele de manera inapropiada o sin el consentimiento del usuario. Una forma efectiva de proteger la privacidad de los usuarios es mediante la anonimización de los datos, se eliminan datos identificadores personales y se convierten en información no identificable. De esta manera se puede utilizar información sin revelar la identidad de los usuarios protegidas en su privacidad. Pues sí, prácticamente esto es que se oculta tu identidad o cierta información para proteger tu privacidad y que puedas hacer cualquier cosa. O bueno, no que puedas hacer cualquier cosa, sino que lo que quieras hacer y no quieres que los demás sepan que eres tú y que tu información quieres protegerla, pues es a usar lo de la anonimización para que puedas navegar libremente. Mejores prácticas en la recopilación ética de datos. Es establecer un propósito. Es importante tener claro cuando el propósito de la recopilación ayudará a garantizar que solo se recopila información necesaria con algún propósito y evitar la recopilación de datos innecesarios. Claro, siempre debemos de tener bien claro qué es lo que necesitamos o para qué ocupamos esa información y tener los documentos que son necesarios y no pedir documentos de más. Obtener consentimiento informado. Pues aquí lo que habla es que realmente a la persona que le vayas a pedir la información o tú mismo si vas a brindar tu información debes de estar consciente y debes de estar informado de lo que van a hacer con tu información y o sea, y aquí ya se decide si estás de acuerdo o no. Utilizar método de recopilación seguro. Pues aquí es prácticamente como en páginas de internet y a lo mejor también nosotros, o yo como administrativa, pues tener la documentación de mi personal, pues en algún lugar seguro, que solamente yo sepa y que no van a tener acceso fácilmente a alguna otra persona. Igual aquí en las páginas de internet, pues es muy seguro ocupar los HTTPS para que la información pues esté segura.
Proteger la privacidad de los usuarios. La privacidad de los usuarios debe ser una prioridad. Esto implica anonimizar los datos siempre que sea posible y proteger de manera segura. Pues es lo que hablábamos antes, que pues obviamente hay sitios que te dejan ocultarte, o sea, o bueno, que tu información no sea visible y es más fácil para ti poder navegar en ciertas páginas o en ciertos lugares donde no quieres que sepas que eres tú, quieren que sepas que eres tú. Cumplir con las leyes y regularizaciones. Aquí siento que es muy todos los sitios web deben de estar de acuerdo con todas las leyes y las normas, regulaciones para que no la información no sea un mal uso, que hoy en día con las redes sociales y todo eso es muy fácil que con tus datos se pueda hacer un mal uso. Bueno, como conclusión, la ética en la recopilación de datos es fundamental para garantizar la confianza y la responsabilidad en el manejo de información personal. Al seguir los principios éticos y las mejores prácticas discutidas en esta presentación, las organizaciones pueden recopilar y utilizar datos de manera responsable y confiable, maximizando su valor sin comprometer la privacidad de los usuarios. Bueno, por mi parte sería todo y espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias.